adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Bajémosle un poco que está todavía muy alto. Hola, hola, sí. Le voy a animar, por favor, que abra su Biblia en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro? El libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. En el capítulo 19, por favor, abra ahí su Biblia y vamos a leer juntos todo lo que Cristo le reveló al apóstol Juan. Algunos consideran que es el apóstol del amor, aquel que escribió el Evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Dice la palabra del Señor: después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio. Se imaginaría uno que de pronto en el cielo hay un silencio solemne, pero aquí dice que hubo en el cielo tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Hace algunos días venimos compartiendo a partes del libro de Bob Kauflin que se llama Verdaderos Adoradores. Dice él en uno de los capítulos de su libro que en el cielo no habrá separación entre adoración y la acción. Uno de los grandes desafíos que tenemos aquí en la tierra es la incongruencia entre la adoración como un evento y la adoración en cada momento de nuestras vidas. Aunque entendemos que la adoración es algo que hacemos con toda nuestra vida, somos tentados constantemente a ver el domingo por la mañana como la verdadera adoración. Pensamos que los domingos son para recargar nuestras baterías espirituales y el resto de la semana nos cuesta percibir la presencia de Dios en los asuntos cotidianos de la vida. Eso no será un problema en el cielo. Dice Bob: Dios será supremo en nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones, acciones y palabras. Apocalipsis indica que seguiremos teniendo tiempos de alabanza juntos, con el fin de proclamar las glorias del Cordero que nos ha redimido para la gloria del Padre.
pero nuestra adoración no será menos específica o intencional cuando no estemos alabando juntos. Y para concluir, dice él, todas nuestras elecciones y acciones serán impulsadas por el deseo de deleitarnos en el Salvador, de magnificarlo y apuntar hacia Él. La idolatría ya no será más un problema porque todo lo que compite con la gloria de Dios en nuestros corazones se someterá a Jesucristo. Todos nuestros ídolos finalmente serán derribados por completo. Qué maravilloso será todo en la presencia futura con nuestro Señor. Ya no tendremos que pedir perdón antes de entrar en su presencia. Ya no nos cansaremos levantando nuestros brazos. Ya no tendremos que sentarnos porque nuestras rodillas y nuestras piernas no dan más. Podremos pasar horas, días, meses, años y una eternidad adorándolo sin agotarnos, sin aburrirnos, sin tener que bostezar seguramente porque tenemos sueño o hambre. No habrá nada de eso. Y las lágrimas que derramaremos no serán de tristeza, ni de angustia, ni de impotencia, sino de la constante emoción de estar frente al Cordero y aquel que está sentado en el trono, que es nuestro Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Padre Santo, Señor, queremos presentar nuestra vida y este tiempo, Señor, queremos ofrecerlo a ti. Oramos que tu presencia, la dulce presencia de tu Santo Espíritu, Señor, inunde este lugar, inunde nuestras mentes y nuestro corazón, Señor. Que todo lo que somos y todo lo que haremos sea rendido a tus pies en esta mañana, Señor. Porque tú eres, Señor, el único digno y merecedor de toda la gloria y el reconocimiento. Solo tú en esta mañana debes ser exaltado, Señor, adorado, honrado, Señor. Hoy pedimos que quites todo ídolo de nuestro corazón, todo lo que pueda perturbar nuestra mente y distraernos, Señor. Hoy queremos tener nuestros sentidos puestos en este tiempo glorioso, Señor, porque esta es la preparación para lo que vendrá por una eternidad, Señor, donde adoraremos juntos, Señor. Gente de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación vendrá delante de ti y doblará toda su rodilla y declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Purifica nuestra boca, purifica nuestros labios, nuestro corazón, nuestras manos, que podamos levantar en esta mañana manos limpias, Señor. Que podamos tener nuestra conciencia tranquila también al acercarnos a ti, y seas tú quitando toda culpa, toda vergüenza, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados en esta mañana y haznos dignos. Trae confianza en nuestro corazón y seguridad de que vamos a acercarnos a tu presencia sin temor de ser rechazados, Señor. Sino que nuestra alabanza suba como olor grato ante tu presencia, Señor, y que tú te deleites y tú te goces en ver cómo tu pueblo te adora, Señor, y que puedas habitar en medio de la alabanza nuestra, Señor, en esta mañana. A ti, Señor bendito, toda la adoración por siempre, Señor. Amén. Bueno, iglesia, quiero acompañarlo a que oremos juntos al Señor. Si nos puede acompañar con sus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria,
al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es su amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es su poder. Fue tu cruz, Señor, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria. Dile allí, te doy gloria, Señor. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dile otra vez, Señor, te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Buenos días. En el Reír de Oriente hemos venido haciendo una actividad muy interesante y quiero que la hagamos esta mañana, y es, primero, que pensemos qué le queremos agradecer a Dios hoy. ¿Cuál es ese agradecimiento que tenemos para el Señor el día de hoy? Entonces, cada uno, por favor, en su mente, vamos a pensar qué le queremos agradecer, qué es esa cosita que le queremos agradecer, esa pequeña cosita, ese detalle. Entonces pensémoslo muy bien, por favor, un segundito. Y ahora lo que quiero que hagamos es que consigamos otra persona y por favor preguntémosle a esa persona por qué quiere que oremos por él. Y en un minutico vamos a orar por esa persona, vamos a orar por esa petición. ¿Listo?
Bueno, espero que ya se hayan saludado, que se hayan hablado, para que sigamos adorando al Señor. Espero que no nos cansemos entonces con esas cancioncitas.
Dele allí un aplauso al Señor. Qué bello es adorar al Señor, ¿no? Qué hermoso, no sé. A mí me llena de paz, me llena de alegría, ¿no? En medio de la dificultad, decir, ver la cara del Señor y decir, Señor, estoy afligido, pero aquí estoy. Y qué bonito verlos a ustedes hoy acá, o sea, realmente mirar, o miren ustedes a su alrededor y cuánta gente, o sea, somos el pueblo de Dios, somos la casa de Dios, o sea, Él mora en nosotros y es bonito verlos a todos ustedes con un corazón tan dispuesto. A veces nos cuesta creer un poco lo que Dios nos dice. Esta semana yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué aún dudo de ti? ¿Por qué después de ver tus maravillas y después de ver todo lo que haces, después de escucharte hablar, Señor, en mi vida, ¿por qué aún me cuesta dudar? Pero el Señor siempre está allí. Y quisiera que le cantáramos esta mañana, Señor, precisamente eso. Que recordemos que Él tiene una palabra que es fiel, que su promesa siempre es fiel. Así que cantemos. Aquí estás, te hemos mover, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Aquí estás, morando en mí, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es el Dios que nosotros adoramos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y dile al Señor, aquí estás, Señor. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Dile al Señor, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Les quiero compartir esta semana justamente. Tenía una lucha muy fuerte por eso mismo. Sentía que el mundo me quería convencer de que Dios no estaba allí. Y es lo que yo les decía ahorita, o sea, realmente me costaba porque yo decir como Dios, después de bueno, de que me llamaste y de que he visto tu obrar en mi vida, ¿cómo es posible que aún siga dudando, Señor? O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué soy así? Es como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando el Señor los llevaba por el desierto y después de ver sus milagros ellos seguían corriendo detrás y decían, queremos volver a Egipto. Y es que uno es así, o sea, después de ver el poder de Dios uno sigue diciendo como, pues hago este pecadito, es una mentirita piadosa, es algo pequeño. Y no, ¿por qué? O sea, si Dios dio la vida por nosotros, ¿por qué seguimos actuando de esa manera, no? O sea, como tratando de escondernos de Dios y luego decimos, Señor, ayuda. ¿Por qué? Que eso, y lo pensaba en mí, o sea, ¿por qué tengo esa actitud, Dios? No sé, sin embargo, ver que después Dios me respondía con su palabra, ver que después Dios me seguía diciendo, aquí estoy para recibirte con los brazos abiertos, como aquel hijo pródigo que volvía después de gastar toda su herencia en el mundo, Él me seguía recibiendo con los brazos abiertos. Entonces, qué bonito y qué lindo es adorar al Señor.
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Regálenle allí un aplauso al Señor. Bueno, Siga por favor en esa actitud de adoración y qué maravilloso es estar hoy adorando al Dios que nos sostiene, al Dios que no falla, al Dios que siempre es fiel, porque Él no puede cambiar su naturaleza. Su naturaleza es inmutable, al igual que Él es invariable. Dios no despierta hoy haciendo cosas diferentes a su naturaleza. Él sigue siendo el Dios santo, el Dios que se compadece, el Dios que perdona, el Dios de gracia, el Dios que tiene el mismo poder, la misma autoridad, el mismo control sobre todo. Y eso nos debe generar confianza, ¿no? No es como confiar en un ser humano que falla, que es débil, pero nuestro Dios es fuerte y nuestro Dios permanece fiel a sus promesas. Y lo que Él ha dicho que hará, lo va a hacer porque lo puede hacer, ¿verdad? Gloria al Señor. Los niños, por favor, pueden pasar a su clase. Si hay todavía gente de pie, por favor, aquí adelante hay sillas todavía. ¿Cómo estábamos en esta mañana? Bien. Gracias al Señor. Hace una semana hablábamos de todo lo que Dios hizo para sacar a su pueblo de la opresión que estaba viviendo en Israel. Cómo Dios usa 10 plagas para sacarlos de allí y demostrar que Él es el único Dios verdadero. Y cantábamos que si el Señor tiene que abrir el mar nuevamente, lo va a hacer. Todo lo que Él tenga que hacer para que su pueblo se acerque a Él y le adore y confíe. Pero siempre esa confianza será derivada del amor. Usted no puede obedecer y seguir a Dios si no lo ama antes. Usted no puede adorar a Dios con toda intensidad y con toda pasión si usted aún no le conoce. Porque cuando le conozca no parará de adorarlo, no parará de levantar las manos, tal vez llorar por reconocer la grandeza de ese Dios y nuestra pequeñez delante de Él, por estar frente a un Dios santo, santo, santo a través de nuestra debilidad y nuestra pecaminosidad, que a través de Cristo podemos hacerlo. De otra manera no podríamos acercarnos a Dios y, como lo dice su palabra, permanecer con vida. Podemos adorar a Dios y podemos conocerlo un poco porque Él se ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo que ha puesto en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo en nosotros es difícil creer, es difícil amar, es difícil obedecer a Dios, es difícil seguirle, es difícil escucharle. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Solo quien es oveja puede escuchar y seguirle. Ahí en ese cuadro dice: yo soy el buen pastor y ¿qué? Conozco mis ovejas y ellas me
conoce? Esa es la pregunta. ¿Conoce usted al buen pastor? A aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y hoy vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesucristo advierte a sus seguidores de 3 riesgos o actitudes peligrosas. Una de ellas es el miedo, el temor paralizante. Otra es la codicia o la avaricia en el corazón, y otra es la preocupación. No voy a abordarlas las 3, voy a abordar solo el tema de ese miedo paralizante. Tal vez luego tratemos las demás. Jesús estaba en un instante de su ministerio donde tenía la mayor popularidad, tanta que dice el texto que vamos a leer a continuación que millares y millares de personas le seguían. Este término en el original es mínimo 10,000 personas estaban en ese momento escuchándole, tanto que se apretujaban, que seguramente se pisoteaban, como ocurre en algunos momentos de conciertos o de eventos que son al aire libre y masivos. Suele ocurrir eso, que hay accidentes, hay personas que se desmayan debido sea al calor, a la presión de tantas personas, pero esto estaba ocurriendo. Jesús estaba, por llamarlo de alguna manera, en la cúspide de su ministerio, aunque Jesucristo siempre ha estado en lo alto, aunque el hombre a veces no lo considere así. Entonces, para ponerlos en contexto antes de leer el pasaje, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley están buscando cómo acusar a Jesús, porque tienen celos, tienen envidias, y Jesús continuamente con sus declaraciones o afirmaciones o sus predicaciones los está cuestionando y está haciendo ver que ellos son personas de corazón malvado y que son codiciosos, que les gusta el dinero, su ambición. Entonces ellos se indignan de tal forma que después de una de esas enseñanzas, uno de los integrantes de estos grupos, un fariseo, le dice: Señor, yo quiero invitarte a comer a mi casa. Y Jesús accede y entra en este hogar y le sirven alimento y Jesús empieza a comer. El fariseo se indigna. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no tuvo la precaución o la delicadeza de ir primero a lavarse sus manos. Y dijo, ¿cómo? En su corazón pensaba, ¿cómo este hombre no considera la tradición nuestra, que debemos lavarnos primero las manos antes de comer para no contaminarnos? Pero Jesús llega y le dice: fariseo hipócrita, ¿por qué piensas en solo limpiar lo de afuera y no lo de adentro? Dios hizo tanto lo de afuera como lo de adentro. Si estás tan dedicado y tan cuidadoso de limpiar lo de afuera, da todo lo que tiene a los pobres y lo de adentro quedará limpio. Y ahí empieza una serie de ayes que de pronto en el libro de Mateo usted lo encuentra por ahí ahí lo encuentra en el capítulo 23 de Mateo. Ay de estos escribas y fariseos. Y si usted abre por favor en Lucas capítulo 12, voy a terminar en los 2 últimos versículos del capítulo 11 para que entremos en el texto que vamos a compartir. Mire lo que viene diciéndole el Señor Jesucristo: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo con preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. Eso ocurre hoy. Uno puede venir a una iglesia, uno puede asistir a un discipulado, a un rebaño, a un seminario, a un congreso, no con la intención
de escuchar para aprender o poner en práctica, sino qué escucho allí que yo pueda cuestionar, lo que yo pueda juzgar de acuerdo a lo que yo creo que es correcto o válido. Y no venimos con la humildad, con la actitud en el corazón de decir: Señor, tú todo lo sabes y yo delante de ti soy ignorante a las verdades de esta vida. Y cuando yo vengo con esa actitud de querer escuchar la voz de Dios, yo sé que Dios me va a permitir desaprender y aprender lo nuevo. La vasija vieja no resiste vino nuevo, se rompe. La vasija tiene que ser nueva para que reciba vino nuevo. Y le invito, por favor, ahí en el versículo 1 del capítulo 12. Vamos con la primera advertencia. Mientras tanto, es decir, cuando ocurría lo que les estaba comentando anteriormente, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Recuerden, esto está lleno de personas que están siguiendo a Jesús, porque Jesús ya había multiplicado panes y peces, lo había hecho en 2 oportunidades. Había mucha gente que le seguía a ver si no tenían necesidad de trabajar y caminaban detrás de Jesús y que Jesús les llenara sus vientres. Otros tenían otra intención, como los fariseos, era encontrar un error en sus enseñanzas para tener de qué acusarlos. Pero ahí entre toda esa multitud, dice, estaban sus discípulos, y a ellos se dirige primero y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Y escuche bien lo que dice Jesús: teman al que, después de dar muerte, tiene poder para echarlos en el infierno. ¿Quién será ese? ¿A quién se estará refiriendo Jesús? A Dios, e implícitamente a Él mismo, porque Él es Dios hecho carne. Y les dice: sí, les aseguro que a Él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Oremos. Señor, gracias, Señor, por habitar en medio de nosotros. Señor, gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por permitirnos el tiempo en que hemos podido adorarte y reconocerte como el Dios de gloria, el Dios que nos llama como siervos suyos a tener la misma mente que hubo en Cristo. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien abres caminos, Señor. Gracias también porque todo lo que has hecho y has venido haciendo, lo seguirás haciendo hasta el fin de los tiempos, Señor. Oramos, Dios, que nos bendigas, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que esa verdad nos haga libres, Señor. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor. Danos discernimiento para poder entender a través de este pasaje también las acechanzas del enemigo, las trampas de Satanás, cómo quiere enredarnos, cómo quiere confundirnos, y a veces lograr que en lugar de permanecer en ti,
nos alejemos de ti. Guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor. Renueva nuestra mente. Renueva, Señor, nuestra manera de pensar, para que así cambie también nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, aquí en este pasaje vemos cómo Cristo advirtió a sus seguidores sobre la levadura de los fariseos. ¿Y qué significa la levadura? De manera literal, usted sabe que es algo que se le echa a la masa cuando se va a preparar, no sé, pan o algún tipo de producto que lleve esa masa con el fin de proporcionarle un crecimiento mayor, una apariencia. No sé si a veces se ha comido un pastel, se ha comido un pan que lo muerde uno y está hueco. Y uno dice, uy, pero yo pensé que estaba relleno de alguna cosa, pero esta es vacío. Eso es lo que Jesús quiere dar a entender. Los fariseos y los intérpretes de la ley en esos días, los religiosos, se ufanaban de orar, de conocer al Señor, de ayunar. Se sentaban en los primeros lugares, en las sinagogas, pero por dentro, dice Jesús, estaban llenos de ambición, de codicia. Les faltaba misericordia, compasión por los demás. Y ellos querían someter al pueblo a regulaciones dietéticas, a una cantidad de leyes que les oprimían y les impedían poder agradar a Dios. Entonces las personas desistían de buscar a Dios porque decían, buscar a Dios es imposible, agradarle es difícil, yo no puedo. Dios había ya entregado la ley, los 10 mandamientos, y estos religiosos, para tratar de cuidar la ley de Dios y evitar que se quebrantara, le hicieron un vallado con otras leyes, 613 mandamientos más. Entonces para el pueblo común, del común, era casi imposible poder cumplir lo que Dios demandaba. Y esa levadura son las ideas superficiales acerca de la misión de Jesús. Y Jesús aquí en esta enseñanza les está preparando sobre el verdadero significado de su venida y de su cruz. Jesús les está dando a entender, no piensen que yo vine solo para darles de comer. No piensen que yo vine solamente a sanarles de sus enfermedades o a liberarlos de sus posesiones demoníacas. Yo no vine solamente a encajar en sus ideales de lo que era el Mesías, el cual consideraban un guerrero, un hombre poderoso que iba a mover los ejércitos de Israel en contra del imperio romano y los iba a liberar de ese yugo y de esa opresión en que venían hace tanto tiempo. No, Jesús estaba preparando a sus discípulos para decirles, yo soy el Mesías, pero tengo que morir en una cruz. Y eso es algo que el mundo no puede entender. Como los cristianos tenemos a alguien como héroe que fue humillado, despreciado, colgado en un madero y fue expuesto a la burla pública, donde agonizó, derramó toda su sangre y murió. El mundo se pregunta, ¿eso es un héroe? ¿Ese es el que ustedes siguen? Un hombre impotente, incapaz. Por eso usamos una cruz y no un Cristo ahí. Porque tener un Cristo ahí colgado es seguir diciéndole al pueblo, este es nuestro Salvador. Un ser ensangrentado, pegado a una cruz con clavos. Pero no fue así. Cristo bajó de la cruz y resucitó para la gloria de Dios. En ese es que creemos, no el que se quedó en la cruz, sino aquel que venció la muerte, el pecado y resucitó. Amén.
y el mundo no puede entender, porque el mundo se niega a creer que hay resurrección. Desde los tiempos de Pablo, la gente rehusaba creer en una resurrección. Aún los escribas no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo tuvo que decirles: si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. Pero Jesús demostró que sí hay vida después de la muerte. El mundo se sigue cuestionando: ¿habrá vida después de que muramos? Jesús demostró que sí lo hay. Las ideas y opiniones de los fariseos eran peligrosas espiritualmente hablando. La asociación que Cristo hace de la levadura con la impureza, implícita en el requerimiento de eliminar los alimentos con levadura de los hogares durante la fiesta de los panes sin levadura, intensifica las representaciones de Jesús. Es claro que Dios les había dicho a los discípulos, al pueblo de Israel: prepárense para la fiesta de los panes sin levadura, y en sus hogares no debe haber nada de levadura. Deben limpiar sus hogares, quiten la levadura. Pero Jesucristo va mucho más allá. Lo que Dios está dando a entender es: quiten del corazón su hipocresía, para que realmente brille la sinceridad, la verdad. Allá apuntaba esa imagen de la levadura. Estos, vuelvo y repito, estos requisitos adicionales que imponían estos líderes religiosos agravaban el peso de la ley, ya que estaban más allá de la capacidad humana caída de cumplirlas. El reproche entonces público que el Señor dedicó a los líderes religiosos le convertía, por supuesto, en el objeto de su ira, y sus discípulos podrían esperar para sí mismos la misma clase de trato. Es decir, aquí entra en el otro proceso Jesús. Primero les está diciendo: no hagan lo que estos hombres hacen, hagan lo que estos hombres dicen, porque ellos dicen pero no hacen. Entonces, lo que Cristo les está diciendo es: yo voy a ser despreciado, ustedes también lo serán. No se preocupen cuando yo muera, porque ustedes también van a ser perseguidos y van a ser martirizados. Y ellos tenían que tener un convencimiento tan claro de toda la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que el cristianismo permaneciera hasta el día de hoy. Imagínense de 12 hombres que Jesús estaba preparando. Uno de ellos lo traicionó, el otro negó conocerle, pero Dios se encargó por medio de su Espíritu Santo en poner valentía en estos hombres de tal manera que desafiaran a todos los estamentos de ese momento, tanto la fuerza política como religiosa. A pesar de todo lo que se levantó cuando Cristo resucitó, recuerdan que los líderes religiosos decían: los discípulos se tuvieron que haber robado el cuerpo y ahora quieren hacernos creer que resucitó. Los líderes de la época habían dado dinero para que la gente del común siguiera esparciendo ese rumor: los discípulos robaron el cuerpo. Pero Cristo apareció delante de más de 500 testigos para que ellos tuvieran la fortaleza y la capacidad de ir a enfrentar a ese mundo en ese momento y aún estar dispuestos a dar su vida por esa verdad. Vuelvo y repito, entonces el Señor Jesús hace aquí un paralelismo para destacar la verdad sobre la falsedad al decir: nada hay encubierto o escondido que no llegue a revelarse o a conocerse.
y lo que se ha dicho o susurrado en la oscuridad o a puerta cerrada se dará a conocer o se proclamará a plena luz desde las azoteas. Nuestro Dios es el Dios que ve y escucha. En la Biblia dice: ¿no verá el que hizo los ojos? ¿Acaso no escuchará el que hizo nuestros oídos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Cristo, advertía sobre el peligro de la hipocresía a la iglesia que estaba allí asentada en Corinto. Les escribió lo siguiente: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, es decir, de las enseñanzas erróneas, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. ¿Qué espera Dios? Que no seamos tan cuidadosos de lo externo. Las iglesias legalistas muchas veces se enfocan en lo externo. ¿Cómo debe venir usted vestido un domingo a la iglesia? ¿Cómo debe llevar el cabello? ¿Cómo debe hablar dentro de la iglesia? Pero lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea transformado. De nada me sirve a mí llegar a la iglesia con una Biblia bajo el brazo, con la cabeza así agachado, como con sentimiento de culpa, a cantar bien animado de pronto, cuando hay un pecado que me tiene sometido, que me tiene esclavizado, que no me deja avanzar. Y tal vez aparentando que todo está muy bien, pero Dios lo que quiere es que nuestro corazón reciba una transformación, y que lo que se expresa afuera sea la realidad de lo que hay en el corazón y no una simple apariencia. ¿Sabe de dónde sale el término hipocresía? Del griego upócrates. Y ese término upócrates es el que se usaba para describir a los actores que participaban en obras teatrales, porque ellos tenían una cantidad de máscaras en un sitio y de acuerdo a su personaje pues colocaban frente a su cara esa máscara. Y es lo que hace un actor de televisión o de cine: actuar de manera que él personifica a alguien, pero él posiblemente no es ninguno de esos actores que ha personificado. Y Dios quiere que su iglesia viva bajo la verdad, la honestidad y la sinceridad, porque la hipocresía lo único que desarrolla es pequeños fariseos religiosos. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestra mente debe ser renovada, y de ahí viene el término metanoia, metamorfosis. Pablo dice que nuestra manera de cambiar, de pensar, sea cambiada. Cambien su manera de pensar, no se amolden a la cultura circundante. Esta cultura de ahora nos quiere llenar de temor, de duda, de incredulidad, de escepticismo, de desánimo. ¿En qué? En cuanto al futuro. Ya los jóvenes de hoy no quieren tener hijos porque no, qué horror traer hijos a este mundo tan pervertido, tan peligroso. Nos han atemorizado en cuanto al futuro, a emprender, a planear, porque pareciera que la economía va en picada, que los gobiernos están a punto cada uno de declararse la guerra y que cada vez va a ser más y más terrible. Puede que eso sí ocurra,
Pero el cristiano debe confiar en lo que Dios ha dicho. Y Dios nos quiere bendecir, nos quiere prosperar, quiere ofrecernos seguridad, quiere ofrecernos esperanza. Así el mundo refleje otra cosa. Yo creo que ese desánimo, esa inseguridad es promovida por los medios de comunicación, porque la palabra de Dios dice cosas muy diferentes. Dios quiere que nuestros pensamientos se acomoden a su palabra y no que tratemos que su palabra se acomode a nuestros estándares, a nuestra conveniencia personal. Dios no quiere que nos dejemos arrastrar por vientos de doctrina que están saliendo permanentemente, formas de pensamiento, nuevas filosofías, formas aún de acercarse a la Biblia. Mire, China, que ha sido un país tan escéptico o ateo, ha luchado por hacer desaparecer la Biblia, que no haya cristianos dentro de su población. Aún así hay cristianos allí, y ha optado, en lugar de atacar la Biblia, dar o permitir que sí hayan Biblias, pero el gobierno chino se ha dado a la tarea de analizarla y poderla guiar a que cumpla esos ideales comunistas. Hace un tiempo les contaba cómo habían tergiversado la historia de la mujer hallada en adulterio, donde Jesús dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y al ver que ninguno la lanzó, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella le dice: Señor, ya no están. Él le dice: vete y no peques más. Pero ellos lo han puesto de otra forma, y dice que en sus Biblias Jesús le dice a la multitud: el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se van, pero Jesús dice: yo sí puedo apedrearte, y coge y la asesina. Y ese Jesús es representación del comunismo. El escritor y teólogo J.C. Ryle nos insta a que en medio de este diluvio de falsas doctrinas abracemos con firmeza la verdad antigua. No nos avergoncemos de creer que hay un Dios eterno, un cielo eterno y un infierno eterno. Seguidamente, a estas personas que habían sido abusadas espiritualmente por estos líderes religiosos, Jesús los llama amigos y procede a terminar con su miedo al decirles: no teman. Y quiero hacer una paráfrasis aquí de este pasaje: no teman a otros seres humanos como ustedes, que lo único que pueden hacer es asesinarlos. Y continúa diciéndoles: voy a enseñar a quién sí deben temer, al que realmente quita la vida y además tiene el poder, que eso es importante, tiene el poder para echarlos al infierno. Aquí se hace relevante la expresión usada por muchos: teme a Dios y no tendrás que temer a nadie más. El que cuida su vida la va a perder, dijo Jesús, pero el que la pierde a causa de mí la va a ganar. Es decir, vas a heredar la vida eterna. Pero si estás viviendo la vida de ahora simplemente consintiendo con este mundo, con esta cultura, y te estás dejando permear, te estás dejando absorber, y estás como camuflado, como el cristiano de la secreta: yo soy cristiano, pero aquí no lo digo. De pronto me quedo sin amigos, de pronto me vuelvo el punto de burla, y más bien opto por pasar desapercibido. Jesús dice: aquel que se avergüence de mí en esta tierra, en esta generación adúltera y malvada,
yo me avergonzaré delante de él ante los ángeles de Dios. Hay literalmente millones de ejemplos de personas que se mantienen firmes por Jesús a través de la persecución, de aquellos que honraron a Dios más que al hombre. Y hay una historia particular que quiero compartirles, es de un hombre inglés llamado Rowland Taylor. No sé si lo han llegado a escuchar, pueden buscarlo. En un libro publicado por primera vez en 1890, John Ryle describe la muerte de Taylor, quien fue ejecutado en Inglaterra porque creía que los sacerdotes podían casarse y que el pan y el vino de la comunión no se convertían en el verdadero y literal cuerpo y sangre de Jesús. Sus últimas palabras en la hoguera fueron: Padre misericordioso del cielo, por el amor de Jesucristo mi Salvador, recibe mi alma en tus manos. El epitafio decía en 1555, que fue su muerte: Dr. Taylor, al defender lo que era bueno, en este lugar dejó su sangre. Iglesia, el temor reverencial a Dios puede liberarlos del miedo paralizante del daño que pueden infligir los enemigos humanos. Cuando uno reconoce que solo el Dios verdadero y poderoso puede infligir destrucción, téngale miedo a Dios, no al ser humano. Y hay dos tipos de temores: un temor de reverencia, respeto hacia Dios, y hay otro temor de ese Dios de ira, de ese Dios que es capaz de lanzar al fuego eterno, al infierno. En el día del juicio, todo, como lo dijo Jesucristo aquí, será revelado. Nada quedará oculto o escondido. Toda hipocresía será desenmascarada. Solo Dios, el juez supremo de todos, tiene este poder, es decir, arrojar al infierno. Dice el pastor R.C. Sproul en una reseña de la Biblia de Estudio de la Reforma, que a menudo se trivializa el infierno cuando se usa en maldiciones comunes. Es decir, cuando a veces charlando le decimos a alguien: vete al infierno. Tendemos a bromear con las cosas que más nos asustan en un esfuerzo inútil por despojarlas de su fuerza y neutralizarlas y reducir así su poder amenazador. Se habla de Satanás como un mito. Se habla del infierno como simplemente un símbolo de estar separado de Dios por una eternidad. Sin embargo, no hay concepto bíblico más sombrío y aterrador que la idea del infierno. Cristo mismo aquí en este pasaje lo enseña. Pero el temor no es al lugar, sino al que puede lanzar a la gente allí. La Biblia describe ese lugar como las tinieblas de afuera, un lago de fuego, un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de eterna separación de la bendición de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano que atormenta nunca muere. Algunos afirman que simplemente cuando uno muere, si no murió en Cristo, quedará separado por siempre de Dios, es decir, nunca volverá a ver a Dios. Pero mire lo que dice Sproul: estar separado de Dios por la eternidad no es una gran amenaza para el que no se arrepiente. El inconverso solo quiere eso, es decir, no saber nada de Dios, mantener a Dios lo más alejado posible, y eso lo está haciendo ahora en la forma en cómo vive. Pero dice Sproul, al contrario, será la presencia de Dios la que lo atormentará. En el infierno Dios estará en la plenitud de su ira, estará presente para ejecutar su justo castigo sobre los condenados, y estos lo conocerán como fuego consumidor. Hermanos, entender esto es fundamental para poder apreciar lo que Cristo hizo en una cruz.
Si tú no sabes y no estás considerando lo que va a suceder con los inconversos, con los enemigos de Dios aquí en la tierra, aquellos que todos los días viven deleitándose en su pecado, blasfemando, atacando la fe de los cristianos, nunca podrán apreciar lo que sucedió en una cruz, ni le darán interés, porque el ser humano o el hombre contemporáneo cree que el fin de este mundo es cuando uno muere y ahí terminó todo. Ojalá fuera así, pero no es lo que Cristo describe en este pasaje. El Evangelio es la invitación a venir a la única verdad, Cristo, ya que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. El Evangelio no se trata de algo que tengo que hacer, sino en alguien en quien debo creer, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios no desea la condenación del pecador. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Hay gente que dice, ya son más de 2000 años predicándole y diciéndole a la gente: Jesucristo viene, prepárese para su venida antes de que sea demasiado tarde, porque como en los días de Noé, la puerta fue cerrada y los que quisieron entrar no pudieron, y se desató la ira de Dios a través de un diluvio. Ahora la puerta es Cristo, el arca es Cristo. Y todos los días los predicadores, evangelistas, todos los que comparten el Evangelio están haciendo un llamado a venir a Cristo. No es a una iglesia, no es a que cambies de religión, es a venir a Cristo, porque cuando Él venga ya no habrá esperanza, ya no habrá oportunidad. Será demasiado tarde para aquellos que se lamentarán, llorarán, como dice el libro de Mateo. Las naciones lamentarán cuando vean venir en las nubes al Rey. Para terminar, mis hermanos, Jesús aseguró a cada creyente que su vida es preciosa y continuamente recordada por Dios. Tu vida es valiosa para el Señor, así que no te desanimes. Él dice que valemos más para Él que los pájaros, y aún Él cuida a los pájaros. Dice que nuestros cabellos están contados. ¿Ha pensado usted cuántos cabellos tiene en su cabeza más o menos? Yo sé que se nos ha ido cayendo con los días, pero se dice que se calcula que una persona puede llegar a tener entre 120,000 y 140,000 cabellos. Y Dios dice: los tengo contados. Los que son perseguidos, aquellos que sufren el menosprecio de este mundo por ser seguidores de Jesús, son tentados a ceder al pensamiento de que no valen nada, de que nadie se preocupa por ellos. Pero usted y yo sabemos que hay un Dios amoroso en el cielo que nos valora, que está siempre cuidando de nosotros. Piense entonces por un momento, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana de aquí en adelante de acuerdo a esta verdad? De que nada quedará oculto, que todo saldrá a la luz, sea bueno, sea malo. El no creyente comparecerá ante el trono de Dios. Los creyentes tendremos que comparecer o presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué crees que Dios te está pidiendo cambiar en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera, en cómo estás llevando hasta el día de hoy tu matrimonio? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿En el temor de Dios o estás permitiendo que ellos decidan por sí mismos? Pero tenemos que ser honestos, y ellos no están pudiendo decidir por sí mismos.
hay una fuerza progresista, hay poderes políticos, económicos y el mundo espiritual se está uniendo para llevar a nuestros hijos por el camino incorrecto. Y lo primero que están haciendo es crear confusión en ellos, crear dudas sobre todo lo que han escuchado hasta ahora. Les están haciendo creer que los adultos, que las generaciones pasadas no tenían razón, que la razón la tenemos ahora nosotros, que podemos decidir qué es verdad o qué es verdadero y qué es falso. Les están creando la confusión de que ellos no son lo que nosotros como padres les decimos, que ellos no son un joven o una joven, que no son un niño o una niña. No, que eso tendrán que construirlo a medida que van creciendo. Hablaba hace poco con un padre y me dijo: ¿cómo te parece que mi hija ya se está considerando agnóstica y la otra se considera asexual? Si saben que es asexual, si no, hay que empezar a averiguar, porque nuestros hijos están cogiendo ya posiciones, están tomando posiciones frente a estos tiempos. Vamos a orar, por favor. Padre eterno, ayúdanos a dejar el miedo que esta cultura ha logrado albergar en nuestros corazones. Permítenos dedicarnos a vivir vidas que te glorifiquen, a prepararnos para la bendita y feliz esperanza del regreso de Cristo. Anímanos a estar activamente implicados en preparar día a día el ajuar consistente en las obras de aquel día futuro, o las obras que aquel día futuro podremos dejar a tus pies, Señor. Hermanos, puede que el Señor no venga hoy ni mañana, pero está claro que vendrá. Todos los creyentes tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde. Nuestro juicio no determinará si seremos salvos o no. Él nos juzgará para determinar si seremos dignos de recibir premios o no. Y además habrá diversos grados de recompensa para nosotros. Dios desea que cada uno de nosotros podamos disfrutar en su presencia para siempre. Y por eso nos está preparando. La cultura nos está haciendo creer que hay cosas más importantes tal vez que hacer un domingo. Que podemos ser más productivos. Que podemos aprovechar el tiempo de otra forma, no yendo a una iglesia a cantar y a oír un sermón. Y esa es la forma de pensar de esta cultura. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué gano con eso? ¿Cómo aprovecha eso en mi relación de pareja, en mi familia? Si llevo tal vez días, meses, años orando y no veo la mano de Dios, mis luchas, mis necesidades parece que no tuvieran fin. A veces siento que Dios parece más enojado conmigo que a gusto.
pero eso no es verdad. Dios ha prometido cuidarnos, velar por nuestras necesidades. Hace poco hablábamos acerca de la invitación que Jesús nos hacía. A todo el que busca encontrará, al que llama se le abrirá, el que pide recibirá. Y hemos estado cantando que Dios es fiel. No permitas que el mundo te dé una opinión diferente de quién es Dios, porque es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, la que debe darme la indicación de quién es verdaderamente Dios. La sociedad de ahora quiere convencernos de que lo que la palabra de Dios dice es falso, es un mito, no funciona, no aplica, es irrelevante. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, así lo ha dicho nuestro Dios. Y en ella es que debe estar fundada nuestra vida, en su palabra que es inmutable. Gracias, Señor, por advertirnos acerca de la hipocresía que puede llevar un alma al infierno. Pero ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad, en la sinceridad, a ser honestos, a ser vulnerables, a ser transparentes en nuestras vidas, a no ocultar nada, Señor, porque Tú has prometido que eso que ahora estamos tratando de ocultar, tarde o temprano saldrá a la luz. Que aquello que estamos tratando de aparentar se desvanecerá con el pasar de los días. En esta mañana, Señor, queremos prepararnos para acercarnos a tu mesa, esa mesa que nos llama, Señor, a la humildad, a reconocer que en este peregrinaje necesitamos ser alimentados espiritualmente con el pan de vida y con la sangre derramada por nuestro Señor. Porque tú nos has llamado a comer de tu cuerpo y a beber de tu sangre, que es la que nos limpia en este trasegar en esta vida. Es la que nos recuerda que entre nosotros debe haber unidad, que cada día debemos consagrarnos, Señor, en el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros, en la unidad que el Espíritu Santo produce para la gloria de Dios. Señor, pedimos nuevamente perdón por nuestras faltas, por nuestra culpa, Señor, por la inmoralidad, por la deshonestidad. Presentamos delante de ti nuestro orgullo, nuestra avaricia, codicia, toda forma en que hemos pecado con nuestros ojos, oídos, con nuestras palabras, Señor. Todo ídolo que aún se alberga en nuestro corazón, Señor, desarráigalo, Dios, por favor, derríbalo. Y haz que nuestra voluntad en esta mañana esté rendida a ti, Señor. Clamamos para ser renovados, purificados, limpiados, santificados, Señor. Y que podamos hoy acercarnos a tu mesa con gozo, con alegría, sabiendo que tú estás aquí para servirnos, Señor. Es tu mesa, es tu banquete, es tu fiesta. Y hoy nos invitas a comer del pan y a beber de esta copa. Que podamos hacerlo, Señor, sintiendo, Señor, que hemos sido perdonados, que no hay culpa, que el diablo no puede señalarnos ni acusarnos, porque Cristo Jesús es quien ha muerto por nosotros para liberarnos del temor,
para liberarnos de ese poder del pecado, de su fuerza, para liberarnos de la condenación. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por servirnos, Señor, dándonos ejemplo de que debemos servirnos unos a otros, como tú nos has dado ese ejemplo. Por favor, quienes vayan a participar de la cena pueden pasar y tomar los elementos mientras adoramos aquí al Señor. ¿Vas a cantar? En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Pablo hace una exhortación en un caso en particular que se está dando en la iglesia a Corinto, y fue lo que les compartí ahora durante la predicación. Era un caso de inmoralidad que no había sido juzgado, y Pablo les dice: hacen mal en jactarse o sentirse orgullosos por lo que está ocurriendo. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Y añade Pablo: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera.
Así que expulsen a ese malvado de entre ustedes. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, aceptando que Jesucristo murió por nuestros pecados, Señor, que su cuerpo fue molido, que su cuerpo fue maltratado, lastimado, que la ira de Dios recayó sobre él para que nosotros pudiéramos ser aceptados delante de Dios, que hoy pudiéramos, mediante lo que Cristo obtuvo, acercarnos, Señor, a comer de tu cuerpo. Señor, bendice este pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor, y que tengamos claro que tú fuiste el sustituto, aquel que recibió toda la ira de Dios en mi lugar. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Puede comer el pan. Señor, también ofrecemos esta copa que contiene zumo de uva, Señor, que de manera simbólica nos recuerda que es la sangre de Cristo la que borra todo pecado, no cualquier esfuerzo humano, no alguna actividad religiosa que yo desarrolle, Señor, podrá limpiarme de mi maldad. Dice tu palabra, aunque te laves con lejía, tu pecado estará de continuo delante de mí. Es solo la sangre de Cristo la que cubre nuestros pecados, borra nuestras maldades y nos hace santos, puros delante de Dios. Señor, tú nos estás preparando para las bodas del Cordero. Tú nos estás limpiando de toda impureza. Y como yo lo decía o lo mencionaba ahora, Señor, ayúdanos a preparar el ajuar, es decir, esas acciones santas que tú has dispuesto para que las llevemos a cabo, no para ganarnos la salvación, sino como resultado de lo que ya hemos obtenido por medio de nuestra fe en Cristo. Señor, gracias por la sangre derramada del Cordero, la que nos redimió, la que nos sacó de la muerte a la vida. Puede beber de la copa. Cerramos con la canción completa. Adoremos una vez más al Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Sé que has vencido ya, tu palabra se cumplirá. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá.
Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén. Tome asiento, por favor, y terminemos este